Ahora que estamos entrando a este libro, la primera carta de Juan, es importante que sabemos unas cositas sobre este libro. Quiero que entiendan el contexto del libro. Y primero veamos que el libro fue escrito por Juan. Ahora, en este libro nunca menciona el nombre de Juan, pero podemos ser confiados que fue Juan quien lo escribió por algunas razones particulares. Primeramente, aunque no menciona su nombre, ese libro este, eh, fue escrito de una forma, de un estilo que es comparable al Evangelio de Juan. Hay algunos temas que son parecidas. Vamos a ver más de eso en un momento, pero en ese libro habla de la luz y la oscuridad, el amor y el odio. Habla de diferentes extremos. Y eso es el estilo de escribir de Juan en el Evangelio. Entonces hay confianza que ese libro también fue escrito por él. También hay confianza que Juan es el quien escribió este libro porque los autores contemporáneos que escribieron en este tiempo nombraron a Juan como el autor. Decían que Juan era el quien escribió el libro. Entonces, si ellos viviendo al mismo tiempo dijeron que era Juan, eso es evidencia muy fuerte que era Juan quien lo escribió. Y la tercera característica de este libro que nos puede identificar el autor como Juan es que el autor era una persona que estaba con Jesús. Como leí en versículo 1, dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. Está hablando de alguien que estuvo personalmente y físicamente con Jesús. Y Juan es uno de los 12 discípulos. Incluso hace 3 semanas cuando leamos y estudiamos la resurrección, vimos que Juan y Pedro fueron los primeros de los discípulos, hombres, que llegaron a la tumba donde Cristo se había resucitado. Entonces veamos que Juan es el quien escribió ese libro. Y alguna razón que eso es relevante es que Juan habla de la vida y tenemos que saber si es alguien que conoció a Jesús o alguien que estaba escribiendo de Jesús sin conocimiento. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12 dicen, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y después el siguiente versículo nos explica por qué Juan escribió ese libro. Cada libro tiene algún propósito. Y el propósito de ese libro es para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios. Dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y este versículo también es importante porque hay mucha gente que ustedes van a conocer que le dirán, qué bueno que tú crees en Jesús. Qué bueno que tú crees en la Biblia. Qué bueno que tú piensas que vas a ir al cielo, pero nadie puede saber. Uno no puede saber el futuro. Eso es tu creencia, pero nadie puede estar seguro. Ustedes pueden decirles, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, que dice, y estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes pueden tener seguridad hoy día que pertenecen a Dios, que han sido salvos, que permanecerán con Jesús por la eternidad, para que saben con toda convicción. Así que ese libro fue escrito con eso en mente. También hay otros propósitos.
Uno de ellas es que había muchas herejías, enseñanzas falsas que estaban pasando en esa área. Y Juan quería explicar la verdad que mostraba que esas enseñanzas falsas no eran correctas. Pero una razón especial o una característica especial de ese texto que quiero compartir con ustedes es que ese pasaje, el primer libro de ese libro, es muy especial a mí y ha sido por varios años. Yo tuve una experiencia hace muchos años cuando me parece que fue Juan, Carmelo y Ricardo, algunos de ellos, que estaban preparándose a ir a un campamento. Y yo buscando algunos versículos para ayudarles en su tiempo en este campamento, encontré primero de Juan. Lo leí y me bendijo de gran manera. Me gustó tanto que lo puse a memorizar. Y no soy muy excelente para memorizar y poder decir versículos, pero sin muchos errores, hoy día todavía puedo decir el capítulo 1 de primero de Juan. Y lo que me llamó la atención fue esa parte, esos primeros 4 versículos, pero también versículos 5 a 9 a 10. Y en esta parte me gustó, me impresionó que habla de mi Salvador. Habla maravillas de cómo es mi Salvador y cómo siento tanto amor por Cristo, porque yo convivo con Jesús, quiero entenderlo, quiero apreciarlo más. Ese texto ha sido muy especial para mí. Quiero mostrarles a ustedes lo que yo vi cuando yo leí ese texto. Ahora que he estado preparando por este mensaje, he aprendido muchas otras cosas, pero a la primera leída, lo que me llamó la atención es que Cristo es Dios eterno y nuestra vida Cristo es nuestra vida y Cristo ha sido con Dios eternamente. Eso veamos principalmente en versículo 2. Versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Ahora, cuando habla de la vida aquí, no está hablando de la vida en general, está hablando de la persona de Jesucristo, porque Jesucristo es la persona que fue manifestada, la persona que existió físicamente, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ¿quién estaba con el Padre? Que existe eternamente, solamente el Señor Jesús. Él tiene el poder de vivir en sí mismo. Él es vivo y también Él es visible. Cuando Él vino a la tierra, su vida fue manifestada y Él existe como Dios. Yo pensé que el versículo 1 también habla de cómo Jesús es eterno, pero estudiando un poco más, algún comentarista dice que el versículo 1 no está tanto hablando de que Jesús era en el principio, aunque eso es verdad, y sabemos que Juan tiene eso como un mensaje muy cerca a su corazón. ¿Cuántos saben Juan 1:1? El primer versículo de Juan en el Evangelio es lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y versículo 14 dice, y se habitó entre nosotros, se hizo carne y se habitó entre nosotros. Entonces sabemos que Juan explica y enseña que Jesús es eterno. Pero aquí en versículo 1 dice lo que era desde el principio y está hablando no
del principio del tiempo aquí, sino que del principio del proceso en que Jesús se manifestó como el Hijo de Dios. En el principio de ese tiempo, cuando Jesús está en la tierra, Él manifestó su humanidad, que Él es una persona real. ¿Y cómo se la manifestó? Hablando. Y Juan lo escuchó, dice, lo que hemos oído. Jesús se manifestó por los sentidos humanos de la gente. Juan lo oyó visualmente, audiblemente, lo vio visiblemente, se prestó atención a él, miró, aquí dice, lo que hemos contemplado, él lo había contemplado, y palparon nuestras manos. Juan incluso le tocó a Jesús. Jesús es humano, vivía humanamente, y siendo Dios, aún también es humano. 100% humano, 100% Dios. Es parte del misterio de cómo Dios se podría convertirse en un humano. Pero es la realidad que explica cómo Dios trae salvación a nuestras vidas. Entonces, en ese tiempo Juan está estableciendo que Jesús era Dios y que Jesús es humano. Ese punto era muy relevante en el tiempo de Juan, porque habían muchas herejías, falsas enseñanzas, pero de la misma manera hoy día siguen siendo muchos falsos maestros, religiones falsas, enseñanzas falsas, y que reconocemos que no son correctas porque ellos no creen y no reconocen que Jesús es hombre y Dios. Podemos mencionar algunas de esas sectas que niegan que Jesús es Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel creado por Dios, inferior a Dios. Los mormones, ellos dicen que Jesús no es Dios. Los musulmanes, que son billones de ellos en este mundo, o millones, ellos creen que Jesús era profeta, pero que Él no era Dios. Hay muchas otras religiones y sectas que no aprecian. Entonces Juan hace claro, quita la duda, explica claramente que esos grupos, esas organizaciones o religiones que no levantan al Señor Jesús para ser adorado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, son falsos y no son correctos y se equivocan. No solamente veamos aquí la maravillosa naturaleza de Cristo, pero también veamos lo que bendice a nosotros por Jesús, y eso es el compañerismo, la unidad que tenemos a causa del Evangelio. Dice aquí, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto, versículo 2, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Evangelio une al humano con Dios. Dios que es santo, inalcanzable, demasiado lejos para nosotros, es espíritu, es perfecto, es poderoso, y nosotros tan lejos como se podría estar. Estamos unidos por el ministerio, por el Evangelio de Cristo, que Él murió por nosotros, nos ofrece un nacimiento nuevo, una fe salvadora, para que podamos tener la mente de Dios, recibir el corazón de Dios, pensar como Dios piensa, vivir como Dios piensa, tener armonía con Dios.